Las prácticas sexuales más aterradoras de Calígula, el emperador loco. ¿Crees que conoces a los emperadores romanos más desquiciados? Tal vez hayas oído hablar de Nerón tocando la lira mientras Roma ardía, o de los escándalos políticos de Julio César. Pero abróchate el cinturón, porque el verdadero Calígula fue mucho peor de lo que cualquier película de Hollywood se ha atrevido a mostrarte. Estamos hablando de un gobernante tan depravado sexualmente que nombró a su propio caballo cónsul, convirtió su palacio en un burdel y cometió actos tan grotescos en público que incluso los antiguos romanos, que no eran precisamente puritanos, quedaron horrorizados. Estás a punto de descubrir las prácticas sexuales más impactantes del emperador más loco de la historia. Aquellas que hacen que 50 sombras de Grey parezca un cuento infantil. Desde obligar a los senadores a mirar cómo violaba a sus propias esposas, hasta proclamarse un dios viviente con derecho a acostarse con quien quisiera. Desde convertir las ceremonias religiosas en orgías, hasta realizar actos tan perturbadores que los propios historiadores romanos temían escribirlos. Estos hechos cambiarán todo lo que creías saber sobre cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Hablamos de un emperador que se acostaba con sus 3 hermanas en público, robaba novias en plena ceremonia de boda y convertía la intimidad humana en el arma definitiva del terror político. Este hombre no solo abusó de su poder, transformó la sexualidad en un instrumento de control, convirtiendo los momentos más privados del ser humano en espectáculos públicos de humillación. Esto no lo encontrarás en los libros de historia, pero hoy voy a revelarte la aterradora realidad de lo que sucede cuando un loco con poder ilimitado decide que los dioses no deben seguir las reglas humanas. Créeme, al final de este video jamás volverás a pensar en la historia romana de la misma manera. Esto no es solo historia antigua, es horror psicológico disfrazado de autoridad imperial. Empecemos con la verdad más impactante sobre Calígula. Convirtió el incesto en un privilegio divino y lo exhibió frente a todo el imperio romano. Gallo. Julio César Augusto Germánico, conocido como Calígula, no solo se acostó con sus 3 hermanas, Drusila, Agripina y Livila, sino que hizo de ello un espectáculo público, alegando que era su derecho divino como Dios viviente. Imagina a un hombre que besaba y acariciaba a sus hermanas en los banquetes oficiales mientras los senadores, los embajadores extranjeros y las familias más poderosas de Roma lo observaban en un silencio aterrador. Pero lo más espeluznante es que no ocultaba este comportamiento, ni sentía vergüenza alguna. Lo celebraba. Calígula proclamaba públicamente que un dios no puede pecar mientras manoseaba a sus hermanas frente a la nobleza. Los historiadores romanos, que no se escandalizaban fácilmente al registrar escándalos sexuales, describieron escenas tan explícitas y perturbadoras que muchos detalles fueron omitidos de los registros oficiales. Los expertos modernos creen que la obsesión de Calígula con sus hermanas iba mucho más allá de las costumbres familiares romanas, que ya de por sí permitían libertades que hoy nos parecerían impensables. Aquello era una humillación pública sistemática, diseñada para demostrar que él estaba por encima de todas las leyes humanas, los códigos morales y los límites sociales. Lo más inquietante, tenía una favorita. Drusila no era solo su hermana, era prácticamente su esposa no oficial. La colmó de títulos, riquezas y honores públicos que normalmente estaban reservados para las esposas legítimas de los emperadores. Cuando ella murió en el año 38 d.C., Calígula no solo la lloró, la declaró diosa y ordenó que su culto fuera obligatorio en todo el imperio. Imagina ser un senador romano, representante de siglos de tradición y honor, y verte obligado a presenciar cómo tu emperador comete actos que a cualquier otro ciudadano le costarían la vida, mientras finges que todo es normal. La tortura psicológica no era solo para sus hermanas, era para todos los que tenían que presenciar aquello y actuar como si fuera aceptable.
Los registros romanos describen banquetes donde Calígula hablaba abiertamente de los detalles íntimos de los cuerpos de sus hermanas mientras ellas estaban allí, sentadas, reducidas a simples objetos de su diversión y de su teatro político. No era solo incesto, era incesto utilizado como arma, diseñado para quebrar el espíritu de todos los que lo rodeaban. Pero eso no es nada comparado con lo que les hizo a las esposas de otros. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te va a dejar sin aliento. Calígula literalmente robaba a las novias de sus propias ceremonias de boda y luego las devolvía frente a sus esposos como mercancía usada. Imagina la escena. Estás en una lujosa boda romana, celebrando la unión de dos familias nobles. La novia luce radiante, el banquete es perfecto, y de pronto aparece el emperador Calígula. Observa a la novia, le ordena al esposo que se aparte y se la lleva a sus aposentos privados, allí mismo, frente a todos los invitados. Minutos después regresa con una sonrisa arrogante y anuncia: «Ahora es mi esposa», mientras el verdadero marido permanece de pie, impotente, sin poder hacer absolutamente nada. Esto no es una leyenda. Ocurrió realmente con una mujer llamada Lolia Paulina durante su banquete de bodas. Calígula la vio, la deseó y simplemente la tomó. Cuando terminó con ella, y hablamos de quizás 1 hora como máximo, la devolvió al banquete y, frente a todos, describió con detalles obscenos lo que acababa de hacerle. ¿Y el esposo que se atrevió a protestar? Fue exiliado de Roma para siempre. Esto no te lo enseñan en los libros de historia, pero Calígula convirtió este acto en una costumbre habitual. Asistía a bodas únicamente para buscar mujeres que le parecieran atractivas, sabiendo que tomarlas públicamente multiplicaba la humillación para sus familias. No se trataba del deseo en sí, sino del poder. Demostrar que ningún hombre romano, por noble o poderoso que fuera, podía proteger lo que le pertenecía del capricho del emperador. Las crónicas antiguas describen a los invitados de esas bodas sentados en un silencio aterrador, sabiendo que si decían una palabra serían ejecutados, mientras veían a su emperador cometer actos que destruían vidas y familias enteras. El impacto psicológico fue devastador. La nobleza romana comenzó a evitar las celebraciones públicas, temiendo que su sola presencia atrajera la atención de Calígula. Pero espera, aún hay más. A veces Calígula tomaba a varias mujeres del mismo evento, las devolvía una por una después de terminar, y calificaba su rendimiento frente a sus esposos y familiares. Trataba a los seres humanos como si fueran una cata de vinos, probando y comentando sobre cada una mientras sus seres queridos eran obligados a escucharlo. ¿Y lo más enfermizo? A menudo enviaba facturas a las familias después, cobrándoles por el honor de que sus mujeres hubieran servido al emperador. No eran simples agresiones sexuales, eran ataques calculados para destruir emocional y financieramente a las familias más poderosas de Roma, mientras demostraba que tenía control absoluto sobre todos y sobre todo el imperio. Y el trauma no terminaba con el acto en sí. Muchas de esas mujeres eran rechazadas por sus propias familias después, consideradas manchadas por haber tenido contacto con el emperador, aunque no hubieran tenido elección alguna. Pero eso tampoco fue lo peor del reinado sexual de terror de Calígula. El emperador llevó su locura aún más lejos. Convirtió su propio palacio imperial en un gigantesco burdel y obligó a la nobleza romana a participar. Imagina entrar en lo que debía ser el edificio más digno del Imperio Romano y encontrarlo transformado en algo que haría que un club nocturno moderno pareciera inocente. Calígula convirtió secciones enteras de su palacio en prostíbulos de lujo, con distintas habitaciones para diferentes servicios, y un personal que incluía mujeres nobles, jóvenes varones e incluso hijas de senadores. ¿Y lo más espantoso? No lo hizo solo por placer personal, lo abrió al público y cobraba entrada. Los ciudadanos podían pagar para tener encuentros íntimos con las mujeres más nobles de Roma, las mismas que antes eran símbolos intocables de dignidad y honor. El dinero, decía, iba al tesoro de los dioses, pero en realidad servía para financiar su estilo de vida cada vez más demente.
Los registros históricos describen escenas que harían que hasta un director de cine de terror se sintiera enfermo. Los senadores eran obligados a llevar a sus esposas e hijas a las fiestas imperiales, donde podían ser seleccionadas al azar para el entretenimiento de Calígula o incluso ofrecidas a otros invitados. Negarse significaba ejecución. Participar significaba presenciar cómo tus seres queridos se convertían en los juguetes personales del emperador. Esto no lo aprenderás en los libros de historia, pero Calígula llevaba registros detallados de quién hacía qué y con quién, utilizando esa información como material de chantaje para controlar a la élite política de Roma. No solo destruía la dignidad de las personas, la documentaba. Creaba un archivo permanente de humillación con el que podía manipularlos para siempre. El burdel imperial se volvió tan infame que los embajadores extranjeros enviaban informes a sus países describiendo la completa decadencia moral del liderazgo romano. Lo que alguna vez fue el imperio más poderoso del mundo estaba siendo gobernado desde lo que, en la práctica, era una mazmorra sexual imperial donde las decisiones políticas se tomaban entre orgías. Los expertos modernos creen que esta degradación sistemática de la nobleza romana formaba parte del plan mayor de Calígula: destruir por completo las estructuras tradicionales de poder. Al obligar a las familias más respetadas de Roma a participar en actos que consideraban moralmente repugnantes, no solo satisfacía sus propios deseos, sino que estaba destruyendo psicológicamente los cimientos mismos de la sociedad romana. ¿El detalle más perturbador? Había niños presentes en muchos de estos eventos. Jóvenes nobles, llevados por sus padres para ganarse el favor del emperador, presenciaban actos que los traumatizarían para toda la vida. Calígula literalmente estaba destruyendo generaciones enteras de liderazgo romano, creando una cultura de miedo y confusión moral que persistió mucho después de su muerte. Pero sus obsesiones sexuales se volvieron aún más retorcidas cuando decidió que, literalmente, era un dios. Aquí es donde todo se vuelve completamente demente. Calígula se declaró la encarnación viviente de Júpiter y utilizó las ceremonias religiosas como excusa para cometer sus actos más depravados. No era solo megalomanía, era una blasfemia sistemática diseñada para justificar cualquier comportamiento que deseara. Calígula construyó templos no para honrar a los dioses tradicionales, sino para adorarse a sí mismo. Dentro de estos templos colocó estatuas doradas de su propio cuerpo desnudo, a las que él mismo desvestía cada noche y vestía con las mismas ropas que había usado durante el día. Pero las ceremonias religiosas que realizaba no tenían nada que ver con el culto espiritual. Eran rituales sexuales. Calígula se acostaba con las sacerdotisas de los templos, afirmando que estaba honrando su imagen divina a través de actos íntimos. Obligaba a los ciudadanos romanos a adorar no solo su estatua, sino su propio cuerpo, transformando la devoción religiosa en una representación sexual. Los historiadores romanos describen ceremonias en las que Calígula exigía que sacerdotes y sacerdotisas realizaran actos frente a su estatua mientras él observaba y daba instrucciones. Quienes se negaban eran torturados o ejecutados por blasfemia contra el Dios viviente. Literalmente convirtió la religión en pornografía, con él mismo como director y protagonista. Los historiadores modernos creen que el complejo de Dios de Calígula no era simple locura, sino una estrategia calculada para colocarse por completo fuera de las leyes humanas y de la moral. Si él era Júpiter renacido, entonces todo lo que hacía era, por definición, divino y perfecto. La violación se convertía en ritual religioso, el incesto en ceremonia sagrada, el asesinato en juicio divino. El impacto psicológico sobre Roma fue devastador. Los ciudadanos que habían crecido creyendo en la dignidad de sus dioses se vieron obligados a contemplar cómo esas mismas tradiciones eran pervertidas para justificar el apetito sexual del emperador. La oración se convirtió en espectáculo. Lo sagrado se volvió profano. Lo divino, depravado. Esto no lo encontrarás en los libros de historia, pero Calígula a menudo obligaba a la gente a rezar a sus genitales, afirmando que eran reliquias sagradas de su divinidad.
Los senadores romanos, los hombres más respetados del imperio, eran forzados a arrodillarse ante el cuerpo desnudo de su emperador y recitar oraciones mientras él reía y los observaba. Y lo más retorcido, cambiaba las oraciones tradicionales para incluir descripciones explícitas de actos sexuales, obligando a los sacerdotes a recitarlas durante ceremonias que se suponían solemnes. Templos que durante siglos habían sido símbolos de la virtud romana se convirtieron en escenarios de un teatro sexual imperial. Pero ni siquiera todo esto fue suficiente para saciar su creciente apetito por la degradación y el control. Espera a escuchar la obsesión más perturbadora de Calígula, su enfermiza fascinación por el embarazo y el parto, una fijación tan retorcida que convirtió a las mujeres embarazadas en víctimas de un horror imperial. Los relatos antiguos describen uno de los aspectos psicológicamente más inquietantes de su reinado: su morbosa obsesión con las mujeres embarazadas. No se trataba de un simple capricho sexual, sino de una tortura psicológica planificada contra las mujeres en el momento más vulnerable de sus vidas. Calígula mandaba llamar a mujeres embarazadas a sus aposentos, no para encuentros íntimos, sino para observar sus partos y hacer comentarios crueles y sádicos sobre el proceso de dar a luz. Los historiadores romanos lo describen estudiando a las embarazadas como si fueran especímenes, formulando preguntas gráficas sobre sus cuerpos y haciendo predicciones sobre sus bebés basadas en su apariencia durante la gestación. Pero aquí viene la parte más horrenda. A veces ordenaba ejecuciones inmediatamente después del parto, afirmando que quería ver el vientre vacío y estudiar el contraste entre la vida y la muerte. Los expertos modernos creen que esta obsesión combinaba sus deseos sexuales con una fascinación por el poder absoluto sobre la existencia humana, algo que iba mucho más allá del sadismo común. Los registros históricos describen escenas donde obligaba a nobles embarazadas a permanecer desnudas mientras él examinaba sus cuerpos y hacía comentarios públicos sobre su fertilidad, sus posibilidades de sobrevivir al parto y el destino de sus hijos no nacidos. No era una evaluación médica, era una forma de tortura diseñada para infundir terror en las mujeres cuando eran más vulnerables. El trauma psicológico alcanzaba también a las familias. Los esposos eran forzados a mirar cómo sus mujeres embarazadas eran humilladas, sabiendo que resistirse significaba la muerte, no solo para ellos, sino también para sus esposas e hijos por nacer. Calígula había transformado el embarazo, algo que debía celebrarse y protegerse, en una herramienta más de terror imperial. Los cronistas romanos, acostumbrados a relatar batallas, ejecuciones y espectáculos sangrientos sin inmutarse, describieron estos hechos como tan perturbadores que muchos detalles fueron omitidos de los registros oficiales. Incluso para un imperio que crucificaba a miles y arrojaba cristianos a los leones, el trato de Calígula hacia las mujeres embarazadas era considerado monstruoso. ¿El detalle más enfermo? A veces apostaba con sus cortesanos sobre si las mujeres sobrevivirían al parto, convirtiendo la vida y la muerte humanas en un juego de apuestas mientras las madres agonizaban, sabiendo que su emperador jugaba con sus destinos. Pero quizás su práctica más devastadora fue convertir la intimidad humana en un arma de control político. Y esto tampoco fue lo peor. Calígula obligaba a las parejas a realizar actos íntimos frente a él como forma de entretenimiento, algo que él mismo llamaba su teatro de la verdad. Aquí es donde sus obsesiones sexuales se mezclaron con su estrategia política de la manera más retorcida imaginable. Ordenaba a los matrimonios que se mostraran íntimos delante de él y de su corte, alegando que necesitaba ver la verdad de su relación para tomar decisiones políticas adecuadas sobre sus familias. Los que se negaban eran ejecutados de inmediato. Los que obedecían quedaban destruidos psicológicamente, sus momentos más privados convertidos en espectáculos públicos para diversión del emperador. Pero Calígula no solo miraba. Hacía comentarios, criticaba y calificaba su pasión como si estuviera juzgando una competencia de gladiadores. Los registros romanos describen banquetes donde el entretenimiento principal no era la música ni la danza.
sino las actuaciones forzadas de parejas aterrorizadas que sabían que sus vidas dependían de complacer los deseos voyeristas del emperador. Calígula trataba la intimidad humana como si fuera una obra teatral, con él como único espectador cuyo veredicto decidía quién viviría y quién moriría. Y lo más horroroso, usaba lo que veía para chantajear a las parejas después. Recordaba cada detalle y lo utilizaba como arma política. Los momentos privados de un senador con su esposa se convertían en moneda de negociación en tratados. La vulnerabilidad de un noble durante su actuación pasaba a ser un instrumento de manipulación futura. El daño psicológico se extendía mucho más allá de las víctimas directas. Los hijos, sabiendo lo que sus padres habían sido obligados a hacer, crecían en hogares marcados por la vergüenza y el trauma. Matrimonios que antes eran fuentes de fuerza y estabilidad se transformaban en recordatorios vivientes de la humillación imperial. Los historiadores de la época describen a la nobleza romana desarrollando lo que hoy reconoceríamos como síntomas de trastorno de estrés postraumático. Se negaban a asistir a eventos imperiales, enfermaban físicamente del estrés y en algunos casos se suicidaban antes que enfrentarse a otra orden del emperador. Los expertos modernos creen que esta práctica fue diseñada deliberadamente para destruir los lazos íntimos que daban fortaleza a las familias romanas. Al obligar a las parejas a exponer sus actos más privados como entretenimiento público, Calígula no solo satisfacía su deseo de poder y voyerismo, estaba desmantelando sistemáticamente las bases emocionales de la sociedad romana. Esto no lo aprenderás en ningún libro de historia, pero algunas parejas idearon estrategias para que sus actuaciones parecieran lo menos atractivas posible, con la esperanza de aburrir al emperador y que perdiera el interés. Sin embargo, Calígula descubrió su estrategia y empezó a castigar las actuaciones aburridas con torturas, obligando a las víctimas a fingir pasión incluso mientras sufrían el peor tormento psicológico imaginable. Y por retorcido que todo esto parezca, la escalada final del terror sexual de Calígula alcanzó niveles que desafiaron incluso la comprensión romana de la depravación humana. Prepárate para algo que te dejará sin palabras. Calígula convirtió sus famosos banquetes en auténticas campañas de humillación sistemática, donde inspeccionaba a las esposas de los senadores como si fueran ganado en un mercado. Parte 1. El banquete imperial. Imagina esto. Eres un senador romano asistiendo a lo que se supone que es un banquete imperial digno y solemne. Llevas contigo a tu esposa, como es costumbre en estas ocasiones formales. Pero en lugar de una conversación normal de cena, el emperador Calígula comienza a caminar entre las mujeres como un comerciante que examina su mercancía en el mercado. Las toca, comenta sobre sus cuerpos y elige a las que le apetecen para su entretenimiento privado. Pero esto no era una simple selección al azar. Era una guerra psicológica cuidadosamente planificada. Calígula caminaba lentamente entre las esposas, haciendo comentarios en voz alta sobre sus atributos físicos, comparándolas entre sí y discutiendo su utilidad, mientras los maridos permanecían sentados, congelados por el terror. Trataba a las mujeres más nobles de Roma como si fueran ganado siendo evaluado para su compra. Los hombres estaban obligados a quedarse ahí, observando cómo sus esposas eran reducidas a simples objetos para la evaluación imperial. Hablar significaba la ejecución. Apartar la mirada, el castigo. Tenían que mantener una expresión agradable en el rostro mientras su emperador manoseaba y humillaba públicamente a las mujeres que más amaban. Cuando Calígula hacía su elección, desaparecía con la mujer seleccionada por unos minutos, o por varias horas. Pero aquí viene la parte más enferma. Cuando regresaba, describía con todo detalle lo que acababa de hacer con la esposa del senador, mientras ella se sentaba avergonzada y su marido trataba de mantener la compostura. Los registros antiguos describen banquetes donde varias mujeres eran escogidas a lo largo de la noche, creando un desfile de humillación que duraba horas.
Las esposas regresaban a sus asientos despeinadas y traumatizadas, mientras sus maridos debían actuar como si nada hubiera ocurrido y continuar con la conversación como si fuese una cena normal. La tortura psicológica no era solo para las parejas directamente involucradas. Todos los presentes sabían que podrían ser los siguientes. Las mujeres vivían con el miedo constante de ser elegidas. Los hombres con la certeza de que eran incapaces de proteger a sus familias. Los hijos crecían entendiendo que sus padres podían ser humillados en cualquier momento para el entretenimiento del emperador. Parte final. El legado del terror de Calígula. Estamos hablando de un emperador que obligó a los senadores a verlo violar a sus propias esposas, que hizo que las parejas realizaran actos íntimos como entretenimiento durante las cenas y que convirtió el embarazo mismo en una fuente de diversión imperial. Sus 4 años de reinado de terror sexual dejaron cicatrices psicológicas en la civilización romana que perduraron durante siglos. Pero quizás la verdad más perturbadora es cómo la historia de Calígula revela la increíble fragilidad de la dignidad humana frente al poder absoluto. En solo 1400 días, un solo hombre enloquecido logró destruir lo que los romanos habían tardado siglos en construir. Una sociedad basada en el honor, el respeto y la decencia humana más básica. Al final de este video, nunca volverás a ver la historia de Roma de la misma manera. Esto no fue simple libertinaje antiguo, fue una guerra psicológica sistemática donde la sexualidad se convirtió en el arma principal. Si estos hechos históricos te impactaron, suscríbete, porque aún hay muchas verdades horripilantes que los libros de texto prefieren esconder. Desde los asesinatos matrimoniales de Nerón hasta las obsesiones gladiatorias de Cómodo, desde los escándalos de identidad de Elagabalo hasta la isla de los horrores de Tiberio. Créeme, aún no has oído nada. La era de Calígula demuestra que el poder no solo corrompe, puede destruir completamente el alma humana, transformando a los grandes líderes de una civilización en depredadores y a sus ciudadanos más nobles en víctimas. Y esa, tal vez, sea la lección más aterradora de todas.